con lo que se ha visto en las otras sesiones acerca de qué entendemos por igualdad de las mujeres. Si entendemos igualdad de las mujeres con respecto a los hombres, igualdad respecto a las oportunidades, una igualdad que identifique que las mujeres somos diferentes. ¿A qué nos referimos con igualdad? No voy a ahondar en este tema porque estoy segura que ya lo revisaron en otras sesiones, pero quería traer como el tema de nueva cuenta, porque hablar de la participación política de las mujeres requiere eso, de hablar de la igualdad, de que la igualdad que se está buscando. Y también partimos del hecho de que la participación política de las mujeres no se hace en un contexto de igualdad con los hombres, o sea, partimos de situaciones de desigualdad. Sé que esto puede causar algún cuestionamiento en algunas mujeres o en algunas participantes, porque es claro, en términos intelectuales, biológicos, no hay nada que nos debiera mantener en desigualdad. Sin embargo, como hemos visto, como el feminismo nos ha enseñado, la sociedad y la categoría género mujer nos ha colocado en situaciones de desigualdad, en condiciones que han vulnerado nuestros derechos y nuestra posición estratégica en la toma de decisiones y en el mundo en general y en las condiciones en las que vivimos. Entonces, es importante hablar de eso, de la igualdad y que la participación política de las mujeres requiere también de los elementos de justicia. Justicia, igualdad, eh, libertad porque también implica el que las mujeres sean autónomas y puedan se parte del hecho de que las mujeres pueden decidir sobre sus propios cuerpos, sobre sus propias vidas y tienen la capacidad absoluta y total de hacerlo. Estos elementos siempre van a estar jugando en lo que fue la historia para conseguir el derecho a la participación política y en lo que aún ahora entendemos como participación política de las mujeres. Bueno, pues en México en 1910, las hijas de Cuauhtémoc demandan la participación política de las mujeres. Las hijas de Cuauhtémoc eran una especie de liga de mujeres en todo el país que apoyaban en ese entonces al presidente Madero y que se habían formado en una coalición para exigir la participación política de las mujeres, es decir, el derecho al voto. En 1910, bueno, esto se ve frustrado con la Revolución Mexicana, pero en 1916 tiene lugar el primer Congreso Feminista de Yucatán. Y aquí se vuelve a poner de manifiesto que lo principal es demandar el derecho del voto a las mujeres. En el Congreso Feminista de Yucatán, recordemos que este congreso iban puras maestras y que ese elemento le dio a estos congresos, a estas participaciones de mujeres, un elemento intelectual, un elemento progresista y también que lograba movilizar. En ese entonces el Congreso Feminista, si no mal recuerdo, fueron 3,000 mujeres, una cosa así. Y pues ustedes imagínense en 1916 sin redes sociales, sin la participación del avión y todo esto que ahora tenemos como movilidad, traer tantas mujeres de otros estados a un congreso de esta naturaleza. Y bueno, el acuerdo principal, aunque fue demandar el voto de las mujeres en México, no era el único elemento, digamos, esa era la puerta de entrada, pero lo que estaban buscando también eran el derecho a la educación, el derecho al divorcio, el derecho a la tierra, esos eran los otros elementos, pero esos otros elementos no podían ser dados sino a través de tener, digamos, esta puerta de entrada que era el derecho al voto y al ser ciudadanas. Hermila Galindo, que era colaboradora entonces de Venustiano Carranza, ella presenta la demanda formal del voto femenino al Congreso Constituyente de 1916-1917
Y lamentablemente ahí también la petición es rechazada por decir que las mujeres estaban en un espacio doméstico, que solo les correspondía como ese espacio. En Chiapas, Yucatán y Tabasco se conquista la igualdad jurídica de las mujeres por votar y ser elegidas en puestos públicos de elección popular en ese mismo periodo. Y en 1917, digamos, el que se considera que pudo haber sido un avance es que se sustituye la palabra de hombre por individuo. En 1923, tras el decreto del gobernador de San Luis, las mujeres de ese estado tienen el derecho a votar y ser votadas en las elecciones municipales. Y como caso fenomenal, Elvia Carrillo Puerto es diputada en Yucatán. Recuerden que Yucatán y Elvia Carrillo Puerto es la primera diputada que tenemos en este México moderno. En 1934, durante la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas, se conforma el Frente de Mujeres Mexicanas. Y aquí nuevamente vemos todas estas movilizaciones de mujeres que se unen, que hacen este frente y van a decirle a Lázaro Cárdenas, ya cuando él está como candidato, que lo van a apoyar siempre y cuando él apoye, ¿no? El voto de las mujeres y que apoye la iniciativa. Y él se compromete y por eso ellas apoyan durante esa campaña. En 1935, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer reúne 800 agrupaciones femeninas de todo el país y de diversas posturas ideológicas que nuevamente vuelven a ir por la conquista del derecho a votar y ser votadas. En 1935, esto es importante, inicia el franquismo en España. Y esto es importante porque, bueno, México, como ustedes saben, en esta época postcolonial, tiene muchos vínculos todavía con España. Y el franquismo, lo que sucede es que en las iglesias se llamó al voto en favor de Franco, que sabemos que es de la derecha y que fue de las dictaduras, es la dictadura más grande, la última que ha tenido España. Y ese argumento se utiliza para decir que pues bueno, que las mujeres no deberían de votar nuevamente porque ellas ya estaban siendo representadas por sus maridos, no necesitaban ser representadas, que ellas, su lugar es en el espacio doméstico y que además pues son tan fáciles de manipular las mujeres que si ellas votaran, pues otra vez la iglesia podría manipularlas como pasó en España y lograr que todos, que la derecha subiera al poder, que otra vez hubiera caos y que, bueno, que eso no era lo adecuado. En 1937, Lázaro Cárdenas cumple, ¿no? su promesa y envía a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 como primer paso para que las mujeres obtengan ciudadanía. En 1946, el 24 de diciembre, la Cámara de Diputados aprueba la iniciativa enviada por el entonces presidente Miguel Alemán, en el que se adicionó al artículo 115 que en las elecciones municipales podrían participar las mujeres en igualdad de condiciones que los varones con el derecho a votar y ser elegidas. Pero démonos cuenta que en 1943 solo era para las elecciones municipales. Aquí no se incluyen para las cámara alta y baja, ni para gobernaturas y mucho menos para presidente. En 1953, el 17 de octubre, se modifica el artículo 34 y entonces sí dice, son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que teniendo calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos, haber cumplido 18 años, siendo casados o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir. Entonces, el voto de las mujeres a México tarda mucho tiempo, tarda hasta 1943 cuando en el de la región ya habían avanzado mucho más y bueno, no se diga en Europa, en los países nórdicos.
Ahora quiero hablarles de los sistemas de cuotas. Es decir, en 1953 se da el derecho al voto, pero en realidad, digamos, cómo ha ido evolucionando que las mujeres puedan acceder a los espacios de poder. Los espacios de poder, como dice Marcela Lagarde, o los espacios de toma de decisiones, fue como desde la ONU se le llamó en la década de los 90 a estos espacios de representación popular o los espacios de poder o los espacios de toma de decisiones, pues para no decir realmente que lo que se estaba buscando pues era el poder como tal, ¿no? Para no espantar a las buenas conciencias o a las conciencias más tradicionales de este cambio en el sistema que las mujeres estaban impulsando. Pero bueno, las mujeres en el espacio de la participación política han tenido diversos cambios, diversos mecanismos para ir entrando. El primer país en América Latina que instaura la ley de cuotas es Argentina en el 2000 y quienes las propusieron argumentaron con pocas mujeres en la política, las mujeres cambian, pero con muchas mujeres en la política cambia. Este es un dicho de Bachelet y creo que viene muy bien para explicar cómo ha sido el proceso de las mujeres en la política. En el año de 1993, en el ámbito federal, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en ese entonces la COFIPE, llamaba a los partidos a promover una mayor participación de las mujeres en la vida política y en 1996 recomendaba que en los estatutos partidistas se considerara que no hubiera un mayor, no hubiera mayor representación de un sexo, en este caso de los hombres, del 70%. Es decir, que hubiera por lo menos un 30% de mujeres. En el 2002 se hace una reforma y donde ya se coloca de carácter obligatorio el sistema de cuotas que exigía que los partidos representaran el porcentaje 30-70 de las candidaturas. Como ustedes ven, en el 93 era una invitación, pero en el 2002 ya se obliga a que sea esta cuota del 30%. Y ustedes se pueden preguntar por qué el 30%. En ese entonces, en esos años, en los años 90, un estudio decía que si era menos del 30%, no había posibilidad de que un cierto grupo minoritario, digamos con el 10%, con el 15%, lograr algún acuerdo porque su representación era tan mínima que no lo iba a lograr conseguir consensos. Solo teniendo el 30% se iban a poder conseguir ciertos consensos con el resto del Parlamento, pero para eso era necesario por lo menos tener el 30%. Entonces, de esta creencia es que se empieza a hablar de una cuota mínima del 30%. En el 2008 se mantiene esta acción afirmativa determinando que el porcentaje debe de ser de 40-60. Y bueno, en el 2008 también en esos tiempos, lo que se empezó a dar cuenta con el sistema de cuotas es que sucedía el fenómeno que nosotras en México conocemos como Juanitas, que no es lo más adecuado seguirlo usando porque creo que genera un estereotipo, pero bueno, quiero mencionarlo para históricamente recorrer cómo se ha ido dando. Y es que las mujeres se postulaban para un cargo de diputada o de cualquier otro y ya una vez ganado la elección, dejaban su lugar a sus suplentes. Y resulta que el suplente era varón. Y bueno, pues esa candidata que era prima, hermana, esposa, novia, secretaria, etcétera, de alguien que el partido quería colocar en ese espacio, pero que por el sistema de cuotas no podía colocar, pues ponían a esta figura femenina, a esta figura mujer, y después la hacían renunciar.
y ya se rompía nuevamente el sistema de cuotas. Entonces, como esto venía sucediendo muy seguido, en el 2011 se hace una sentencia histórica que hace la Suprema Corte, donde dice que las fórmulas deben de estar compuestas propietaria y suplente del mismo género, para evitar justamente este fenómeno que hicieran renunciar a las mujeres y que después el suplente varón pues ya llegara a ese espacio y digamos todo se mantuviera igual. Ahora quiero hacer una diferenciación entre las cuotas y la paridad. Esto que ahorita acabamos de ver son las cuotas y son medidas temporales que se mantienen hasta lograr un objetivo principal, que en este caso es la consecución de la igualdad política entre hombres y mujeres. La paridad, por el contrario, es una medida definitiva que reformula la concepción del poder político, redefiniéndolo como un espacio que debe ser compartido igualitariamente entre hombres y mujeres. Como ustedes recordarán, la ley para prevenir y eliminar la discriminación se mantienen como una posibilidad las acciones afirmativas o sí, acciones afirmativas para tratar de nivelar el piso para hombres y mujeres o para cualquier grupo que se encuentre en situación de discriminación y tratarlo de igualar con el resto de la sociedad. En este caso, las cuotas cumplen esa función, pero al final podrían tender a desaparecerse en medida de que las mujeres, digamos, estuvieran llegando a esa igualdad política. La paridad no es esto, la paridad no es una cuota, la paridad ya es una medida definitiva. La paridad ya es la concepción del poder político donde dice, no se trata de aspirar a llegar, sino que tengamos que definir el poder político como un espacio donde tiene que ser compartido igualmente entre hombres y mujeres. México, aquí ya no se retrasó tanto, fue el quinto país de la región en implementar el sistema paritario en la reforma electoral que se aprobó en el 2014. La paridad política transforma la dinámica de la democracia a través de una nueva propuesta de contrato sexual orientado a equiparar roles y funciones de ambos sexos, tanto en el ámbito público como privado. Por tanto, no solo se ha acuñado el concepto de paridad política, sino de democracia paritaria. La democracia paritaria lo que nos dice es, por cada mujer que esté en el ámbito político, un hombre también tiene que estar en el ámbito privado. Así como las mujeres han estado toda la vida en el ámbito privado para dejar que los hombres estén en el ámbito público, para que la paridad política y la democracia paritaria sea una realidad, los hombres también tienen que entrarle a los roles y funciones del ámbito privado, que es decir, el trabajo doméstico y de cuidados. Este nuevo proceso, este nuevo rango constitucional, se ve impulsado por la gran reforma que se hace en el 2011, que es por los derechos humanos, que seguramente ya revisaron, en el que habla de que todos los tratados internacionales son ratificados por México y así se deben de cumplir. Hubo también otro impulso especial en cuanto a la participación política por parte de Eufrosina Cruz, quien ha sido candidata y representante popular, y ella lo que impulsa es que en ningún caso las prácticas comunitarias de usos y costumbres, o que otras personas conocemos como abusos y costumbres, limiten los derechos políticos y electorales de las mujeres. Y es que otra cosa que sucedía o que sucede todavía, sobre todo en estados a veces como Oaxaca, Chiapas, donde hay mayor presencia indígena y que tratan de alegar que por usos y costumbres en esa comunidad no aceptan a las mujeres como candidatas, o que en esa comunidad una mujer no puede gobernar, o que en esa comunidad las mujeres no tienen derecho a la tierra, o lo que sea. Eufrosina Cruz lo que dijo es que en ningún momento uno de estos elementos de usos y costumbres puede restringir el derecho político electoral de una mujer. Está por encima el derecho político electoral de la mujer del uso y costumbre.
Sin embargo, bueno, hoy en día todavía tenemos algunos o diversos obstáculos en la participación política de las mujeres. El primero es la violencia política. Violencia política en la elección de candidatas, en las campañas y en el ejercicio del cargo. Daniela Serva, que es la que propone esta diferenciación en estos tres momentos, nos dice que cuando hay una elección de candidatas, a veces al hacer esta elección escogen a las que son igual parientes o lo que sea de alguien, o a las que son afines al proyecto político del personaje patriarcal que esté en turno. Y ahí hay una violencia política a las que trabajan más en campo, a las que, digamos, a las que favorecen a su sistema patriarcal son a las que privilegian, y ahí en la elección de candidatas hay una primera violencia política. Luego hay otra violencia política en las campañas. En las campañas hay una guerra especialmente sucia contra las mujeres, pues seguramente ustedes lo vivieron en las últimas elecciones, lo vieron. A las mujeres en sus campañas se les relaciona con su físico, se les relaciona con sus relaciones de pareja, si están casadas, si no están casadas, y ese es otro tipo de violencia política. Y bueno, hay otro momento que es durante el ejercicio del cargo. En el ejercicio del cargo, muchas mujeres también viven violencia política porque no las dejan ocupar los espacios que ya ganaron, las amenazan, no les dan acceso a documentos, en fin, ese tipo de sucesos siguen siendo como los más importantes, la violencia política. Tenemos también la violencia mediática. La violencia mediática es también parte de esto que decía de la violencia en las campañas, y tiene también que ver con una violencia en general de denostar a las mujeres de que no son capaces de gobernar, y a sus estereotipos. Tenemos también micromachismos en la política, y tenemos el último fenómeno, que es la delincuencia organizada, la violencia y la inseguridad. Por ejemplo, en las campañas, a veces a las mujeres les dan los distritos que creen que no se van a ganar, o los distritos que son más difíciles de competir, y en esos distritos es donde las mujeres tienen que participar a sabiendas de que ahí hay mayor delincuencia organizada, mayor violencia, mayor inseguridad. Las mujeres, como ustedes lo saben y como lo hemos platicado, también al final del día para el sistema patriarcal están dentro de los cuerpos de las mujeres son parte de el territorio que se quiere dominar, y bueno, pues eso también tiene otros elementos de violencia, porque al dominar a una mujer se domina una región. Entonces hay intenciones claras de estar silenciando a las mujeres. Esto sería